Una vez que ya tenemos el OMF armado, nosotros vamos a exportar y vamos a tener un montón de bandas desorganizadas sin lo que yo les decía que es nuestro flujo interno de trabajo, en nuestra necesidad de trabajar ordenadamente en las diferentes áreas del sonido en la postproducción. Y ahí es donde yo les digo, vamos a hacer este trabajo interno de desarmado de bandas, o sea, vamos a hacer esta deconstrucción de bandas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar esto dentro del Pro Tools, esto lo vamos a estar viendo el año que viene ya en la práctica. Lo que nosotros tenemos que pensar, esto más allá de la dinámica y del flujo de trabajo, lo que nosotros tenemos que pensar es qué necesitamos para hacer nuestra mezcla final, cómo vamos a terminar construyendo nuestras bandas en lo que sea, en 2 canales, en 1, en 5.1, en Atmos, en lo que quieran. Pero para hacer esa mezcla final y tener ese producto final, nosotros, ¿cuál sería nuestra materia prima? Bueno, y acá es donde vamos a empezar a deconstruir y vamos a empezar a trabajar internamente en cada una de estas áreas, cada una de estas necesidades, cómo deconstruimos nuestras bandas y cómo las pensamos para que funcionen todas juntas. Entonces, yo les decía que cuando ustedes vamos a ir en general en este video y después vamos a ir en particular a pensar cada una de estas bandas, vamos a pensar la estereofonía, esta que yo les explicaba, que no existía, etcétera, etcétera, y vamos a pensar un poco qué necesito para armar estas bandas. Bien. Concepto importantísimo, concepto básico de qué necesito yo para llegar a, imaginen, no lo vamos a hacer 5.1, pero podría ser 5, vamos a hacer 2 canales. ¿Qué necesito yo para armar estos 2 canales de mezcla? Mezcla final. Mezcla final, L y R, es la mezcla de mi película. ¿Qué necesito yo? Necesito diálogos, necesito ambientes, necesito música, necesito efectos especiales, necesito sonidos de archivo, necesito Foley, necesito ADR o doblajes, un montón de cosas. Pero bueno, lo que yo primero voy a hacer internamente dentro de mi proyecto de Pro Tools, que antes se hacía de otras formas, imaginen, les podría contar millones de cosas, cómo se armaba esto cuando existía el magnético perforado, cuando existían los multipistas, etc. Pero ahora dentro del Pro Tools lo que tenemos que hacer es agrupar cada una de estas cosas que yo mencioné en algo que es la mezcla final de cada una de estas cosas y que el nombre es STEM. O sea, cuando nosotros armamos cada una de estas cosas ya mezclada a nivel 0, que después no hay que tocar nada, ya está totalmente armado, eso se llama STEM. Si nosotros, ¿para qué sirve armar los STEM? Lo que ustedes arman con los STEM es poder intervenir ya sobre la mezcla final, tener todos los STEM armados. Y si ustedes quieren, la película la pueden hacer en otro idioma, doblan todo en otro idioma y lo único que tienen que hacer es levantar el STEM de diálogos de ese idioma y cambiarlo por otro idioma. Y nada más. El resto de la película, la música, los ambientes, el Foley, los efectos especiales, todo lo que ustedes tienen dentro de la película, van a quedar los stems originales y se va a mezclar, o sea, todos esos stems sin el diálogo en el idioma que sea el idioma original, todos esos stems van a formar parte de una mezcla específica, especial, ruteada y que se llama banda internacional. Esta banda internacional tiene todos los sonidos de la película, pero todos. O sea, no se te puede escapar nada, está todo ahí adentro. Y lo único que le falta a la banda internacional son solamente los diálogos grabados con el micrófono como estoy grabando yo acá, sin ningún ruido, con una sala seca. Bueno, no, con una sala seca no, porque en realidad después se le agregan las reverb y eso, pero se graban en un estudio. Quiero decir, o sea, la forma de grabación no es en el set. Yo puedo llevarme el sonido directo, fíjense qué importante, esto que yo les decía de secar, de tratar de que sea lo más seco posible
la locación donde yo voy a tomar el sonido directo. Yo voy a tomar el sonido directo, obviamente, ojo, puedo, pero obviamente que no voy a hacer que el tipo no haga ruido con los pies ni con la ropa, porque los va a hacer igual. O sea, voy a tener una ambiencia obvia del lugar, voy a tener ruidos propios, si el tipo enciende un cigarrillo se va a escuchar el encendedor y eso. Pero después voy a hacer un trabajo de limpieza. Si la película va a doblaje, seguro lo voy a tener que hacer. Voy a hacer un trabajo de limpieza en donde voy a meterle yo otro encendedor. Y voy a tratar de sacar ese original, voy a meterle otro o los voy a superponer. Cosa de que si cuando yo quiera sacar la banda de diálogos que está contaminada con el sonido directo, o sea, está contaminado con el sonido en el set, yo pueda sacarla tranquilamente. Y igualmente va a tener el ruido del encendedor, va a tener los pasos, va a tener el ruido de la ropa, la respiración, todo, no sé. O sea, va a tener toda ese universo en donde lo único que le falta es la voz en otro idioma. Y esto es lo que yo le decía, que interesante, que si yo seco, si el set fue lo suficientemente seco, yo quizás le puedo agregar, además de la ambiencia propia de ese set, le puedo agregar una reverb interesante que va a ser muy parecida o va a ser una reverb que también se la van a poder agregar en postproducción los que hagan la traducción a otro idioma. Eso se llama deliveries, las bandas internacionales, todo cuando a vos en el estudio te piden dame los deliveries de tal película, yo necesito los stems, bueno, le podés dar los stems separados según lo que paguen y según lo que necesiten, vos podés. ¿Qué pasa? Hay películas donde sabés que no las van a doblar, qué sé yo, un documental o una película de muy bajo presupuesto que no la vas a doblar, porque entonces vos vas a aprovechar, vas a trabajar con el sonido contaminado del directo y no le vas a agregar otro encendedor, no vas a trabajar, vas a trabajar con la ambiencia. Hay una cosa, o sea, yo estoy diciendo lo que es un cine generalmente industrial donde después se va a doblar. Si el cine que vos estás haciendo, o sea, puedes hacer cualquier cosa, obviamente. Si el cine que vas a hacer, que termina siendo más interesante y artísticamente mejor, digo, ya tiene toda esa contaminación propia y esa grabación cruda del directo y vas a usar el encendedor que usaron en el lugar que yo, y bueno, cuando lo dobles vas a tener que amacarte a hacer la banda internacional aparte, pero el sonido original va a ser el sonido original, que va a estar buenísimo. Pero bueno, cuando nosotros armamos nuestra sesión para postproducción, lo primero que tenemos que hacer es, les decía, primero lo del OMF es una cosa aparte. Pero lo primero que vamos a tener que hacer es preparar nuestras bandas. Y para eso lo vamos a hacer, les voy a dar un ejemplo y es lo que vamos a hacer en el Pro Tools. Esto yo les decía de deconstruir las bandas. Nosotros vamos a tener que armar una matriz, vamos a tener que armar una plantilla, lo que se llama template. Vamos a tener que armar una plantilla, pero una plantilla de entradas y salidas. Esta plantilla de entradas y salidas, que está acá en la opción Setup, I/O, In-Out, entradas y salidas, vamos a tener que armar los buses. Por default, según la placa que nosotros tenemos, vamos a tener ciertas entradas y ciertas salidas. En este caso yo tengo esta placa, no la quiero mover para que no se desconecte. Es esta placa, es una placa Pro Tools común de DigiDesign común, que va por USB, y acá tengo entradas y salidas de audio. ¿Está bien? Es la placa física, el hard que yo tengo conectado a esta computadora. Entonces, las entradas y salidas también, o sea, cuando yo vaya a una entrada o una salida física, voy a ir a esto que ya está acá por default, está conectado. Pero nos vamos a centrar, o sea, vamos a dejar todo de lado, digo, todas las opciones que tenemos, vamos a centrarnos sí o sí en lo que son los buses. O sea, los buses son los cables, digamos, los cables donde yo puedo conectar entradas y salidas. Digamos, esto viene de herencia y de un concepto de lo que es el estudio analógico físico, o sea, todo el fierrerío. Entonces,
en el fierrerío, cuando nosotros teníamos un ecualizador, seguimos teniendo, digamos, pero bueno, cuando uno tiene elementos físicos, ecualizadores, compresores, etcétera, etcétera, lo que tenemos es un aparato con entradas y salidas. Por ejemplo, esto es un controlador MIDI antiguo, viejo, o sea, igual sigue sirviendo, es un controlador MIDI. Esto es una unidad de rack, por ejemplo, lo que se llama una unidad de rack. Entonces, esta unidad de rack se pone en una caja donde se ponen todos los otros procesadores. Lo que tienen las unidades de rack, que tanto de cualquiera de los costados no tiene ningún tipo de conexión ni nada, tiene solamente el frente, donde tienen todos los controles, las luces, los controles, las perillas, todo lo que sea, y de la parte de atrás tiene todas las conexiones. Entonces acá van a ir todos los cables de conexiones. En este caso, como es un controlador MIDI, van a tener, de este lado tienen entradas, salidas, por ejemplo, y de este entradas. Entradas y salidas, y la conexión a 220. O sea que así es cualquier procesador físico, digamos, electrónico. Entonces ustedes tienen las entradas, esto es muy viejo también, o sea, son las típicas salidas y entradas MIDI. Tiene 8 salidas, 8 entradas, etcétera, etcétera. Pero bueno, para ejemplo sirve porque el concepto es así en cualquier procesador. Bueno, esto es lo físico. Y en una consola, en la mesa, que es esta, o sea, esto es una mesa básica, muy chiquita, en donde están todos los elementos que yo voy a tener en la mesa y voy a estar manejando todos los potenciómetros. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver lo que es la ventana de mezcla. O sea, esto es el lugar donde yo voy a mezclar. Que ustedes ven esas mesas enormes. Que esto yo les decía que en un mixer hay varias personas sentadas, 4 o 5. Entonces esto es todo totalmente analógico, no tiene automatización. Entonces uno tiene que recordar dónde dejó los potenciómetros y dónde dejó cada uno de los controles. Pero acá, que esta al ser chiquita no está del lado de atrás, sino estaría del lado de atrás también, donde están todas las conexiones. Tiene las entradas y salidas. ¿Ven? Insert, entradas, salidas, etcétera, etcétera. Y acaban todas las conexiones, acaban todos los cables. ¿Para qué les muestro esto? Bueno, para que se entienda la lógica incluso de los dibujos de las ventanas que nosotros tenemos en nuestras animaciones de nuestras ventanas del Pro Tools. Porque en el Pro Tools está integrado todo. Por soft están todos esos procesadores, yo les decía ecualizadores, lo que sea, está todo metido por soft y está incluso la mesa de mezcla. Pero es muy importante poder conectar todas estas cosas. Entonces cuando uno va a los buses, lo que uno está haciendo es eligiendo los cables que yo voy a interconectar todo. En un estudio, vamos a ver si vemos alguna imagen, esto lo conectan los ingenieros, los técnicos, una sola vez. Se conectan todos los equipos que van a ir fijos. Se arma todo el cablerío de entradas y salidas, etc. Y se mandan a una cosa que le decimos que es una patchera. Esta patchera, estos patch, sirven tipo como eran las telefonistas que muestran en las películas que enchufaban y te conectaban con la otra persona que vos querías hablar. Estas patcheras van a servir para conectar qué entrada y qué salida quiero conectar. Y eso va a ser lo variable, porque no, o sea, digo, el estudio puede estar fijo conectado todo, pero yo constantemente ahora voy a usar un compresor, ahora voy a usar un Aural Exciter, voy a usar un etcétera, qué sé yo, cualquier cosa, tal ecualizador. La entrada de esta la voy a poner a la salida del grabador, etcétera. O sea, yo voy a variar esas conexiones. Entonces, la forma es conectar todo, digamos, la forma física en el estudio donde vos tenés todos estos elementos físicos. Voy a conectar todos los equipos por detrás, como les mostraba que están todas las conexiones detrás. Eso no tenemos acceso nosotros. Y lo que nosotros tenemos acceso es a estas patcheras en donde cada una de esas conexiones va a ir a una entrada y una salida en ese panel donde dice, esta es la entrada. Es más fácil, digamos, no tengo que ir atrás del equipo y enchufar. Es más fácil porque yo ahí ya tengo, esta es la entrada
del canal 1, esta es la salida del canal 7, esta es la entrada tal, esta es la entrada del compresor, esta es la salida del expansor. Entonces yo voy a ir recombinando todas esas conexiones en esta pachera. ¿Y qué hace el Pro Tools? Bueno, el Pro Tools lo que hace es te da la posibilidad de que todos estos soft, expansor, compresor, estos ecualizadores que los tenés como plugin, son todos los plugins que vos tenés, los puedas conectar a la mesa de mezcla de una forma fácil, pero necesitas los cables. Entonces simplemente todo esto es para explicarles que estos buses en realidad son los cables. Y lo único que nosotros tenemos que tener en claro, y tenemos que tener muy claro, es, primero, organizar en la mesa de mezcla estos canales, estos tracks, que nosotros tenemos. Hay un concepto que es, que antes tampoco, o sea, digo, nosotros, ¿se acuerdan que yo les dije hace un rato que poníamos unos John Flex en cada una de los tracks, de los canales, y decíamos, bueno, esta es la batería, esta es la guitarra. En nuestro caso sería, esta es la voz de Juan, esta es la voz de Pedro, de María, acá tenemos la puerta, acá tenemos los pajaritos, acá tenemos los caballos, acá tenemos el auto que frena, acá tenemos el ambiente estéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo ponía en John Flex. Bueno, el concepto, y me estoy adelantando, no me quería adelantar, pero bueno, se me hace difícil explicarles, sino el concepto del funcionamiento del Pro Tools y de este tipo de cualquier workstation, o sea, de cualquier estación de trabajo, de cualquiera de estos programas, es que tanto la mesa de mezcla como la de edición están casi integradas. La mesa de edición serían los tracks de grabación. Estamos viendo una cosa muy loca, o sea, estamos pudiendo ver esto que antes no se podía ver, que yo les decía que estaba en magnético perforado, o si no en un multitrack donde había 8, 16 tracks en una misma cinta, que iban en estos rollos. Eso todavía no lo vimos, pero bueno, es algo histórico y lo pueden ver, que iban en estos rollos multitrack de 1 pulgada, de lo que sea. Y estamos viendo integrado, de alguna forma son 2 ventanas distintas, pero más o menos la misma información está, salvo la forma de onda, de cómo está grabado. O sea, en una tenemos el timeline y en la otra no, pero más o menos básicamente está todo ahí. Está todo como repetido entre la ventana de edición y la de mezcla, que lo vamos a ver más adelante. Y una de las cosas que está repetida es esto, son las entradas y salidas de estos plugins, cómo se interconectan, y estos cables. Todo esto para explicarle lo de los cables. Estos buses, estos son cables que nos van a dar la posibilidad, como le daba la posibilidad a los telefonistas, a las telefonistas, de in y out. Por ejemplo, si yo tengo 2 cables, por ejemplo, en este caso, yo voy a tener 2 colores de cable. Y yo sé que este es de una guitarra y este es de otra guitarra, ¿está bien? Y en la otra punta tengo la otra punta de los 2 cables. Entonces yo sé que el negro es de la guitarra tal y el rojo es de la guitarra roja, por ejemplo. Entonces yo voy a conectar el in y el out, etcétera, etcétera. Bueno, lo que yo tengo que hacer en los buses es identificar estos cables. Es ponerle nombre a estos cables para que yo pueda ir y no equivocarme con las entradas y salidas. Entonces, básicamente los buses lo que van a generar, lo que nosotros debemos hacer es ponerle nombres a todos estos cables. Vamos a salir de este armado, vamos a salvarlo y lo vamos a dejar ahí. Y vamos a salir, vamos a cerrar esta sesión y vamos a abrir una sesión nueva. Voy a ir a File y voy a abrir una sesión nueva. Esta sesión nueva va a ser igual que la otra, de 24 bits, 48 kHz. La genero. Esta va a ser la sesión en donde le vamos a poner template. O sea, es la sesión donde yo voy a generar estos tracks y estos buses. O sea, primero vamos a generar los tracks. Vamos a generar dónde voy a grabar. O sea, si esta es la mesa de edición, si voy a Windows, voy a tener 2 mesas. La mesa de edición y la mesa
de mezcla. No hay nada, porque todavía no generé nada. Entonces lo que voy a hacer es generar los tracks. Voy a ir acá y le voy a decir, bueno, mira, vamos a hacer 2 tracks por cada grupo de esta de construcción que estamos haciendo. Vamos a hacer 2 tracks para voces, o sea, 2 micrófonos. Yo tengo 2 micrófonos, un inalámbrico y un micrófono, o como que tengo 2 micrófonos. Bueno, 2 micrófonos. Listo. ¿En qué los voy a hacer? En mono, porque no, es un micrófono mono. Así. O sea, entonces voy acá y creo 2 tracks mono. El track es mono. Y acá tenemos, esto yo les decía, qué posibilidad tengo de entrar a este track y qué posibilidad tengo de salir. La entrada va a ser la que yo quiera ponerle y la salida va a ser mi monitoreo para poder escuchar. En este caso, entradas y salidas. La parte de arriba es la entrada que me está diciendo que está entrando por el micrófono 2. Y acá me está diciendo que salgo a LTRT, que es por default de donde sale esta sesión de Pro Tools. Pero yo no quiero salir a monitoreo, a LT y RT. Quiero salir a un track de grabación. Entonces lo que voy a hacer es generar este track de grabación. Pero además les dije que iba a generar unos stem. O sea, estos stem van a ser track de grabación, pero por grupos. Voy a agrupar mis voces y las voy a grabar en un track específico donde van a estar todas las voces. Y después va a saltar, o sea, ese track específico de voces. También voy a generar un track específico donde voy a grabar todos mis ambientes. También voy a generar un track específico donde voy a grabar todos mis foley, etcétera, etcétera. Y todos esos tracks, todos esos stem, voy a generar mi mezcla final. Entonces, ¿qué necesito? Primero necesito generar un track donde voy a grabar todas mis voces, estos 2 tracks de voces. Pero antes de ir al track donde tengo la grabación, es bueno generar un track auxiliar. El track auxiliar en realidad no es un track, es una conexión virtual auxiliar en donde yo voy a poder tener posibilidad de controlar un montón de cosas y después grabarlos. Es como si después lo grabo en la máquina grabadora. Entonces lo que voy a generar es un track auxiliar. En este caso los voy a hacer estéreo. Como es un track auxiliar, no es un track de audio, sino que es un auxiliar. Es una conexión virtual donde va a pasar por el medio. Lo voy a procesar y después lo voy a grabar. Entonces genero acá, en lugar de hacer un audio track, voy a hacer una entrada auxiliar. Ok, entonces voy a la entrada a este track auxiliar, esta entrada auxiliar. Genero la entrada auxiliar y ven que es distinta, incluso tiene otro color y eso. O sea, porque yo acá no puedo grabar. No tengo la posibilidad de grabación que tiene esta, ni la posibilidad de escuchar lo que está grabado o no. Y después voy a pasar por el medio del track auxiliar y voy a ir a este track donde yo voy a grabar mi stem de voces. Entonces vengo acá y lo voy a generar estéreo ya listo para ir a la mezcla después. Y este va a ser mi grabación donde va a estar mi stem de voces. Ahora fíjense. Dijimos que acá ya generé estos 4 tracks, estos 3 tracks y esta entrada auxiliar. Lo que todos tienen entrada y salida, entrada y salida, entrada y salida. ¿Cómo los conecto ahora? O sea, las salidas de las voces van a tener que ir primero a la entrada del auxiliar, la salida del auxiliar va a tener que ir a la entrada del stem, o sea, del track donde voy a grabar mis voces. Entonces sí, vengo acá a Setup, entradas y salidas, y genero un nuevo patch. Voy a generar los estéreo y voy a generar un cable de estos, un bus, pero le tengo que poner el nombre, y el nombre que le voy a poner que es un cable para los diálogos. Y así como ponemos FX y eso, por nomenclatura nosotros usamos poner DX. O sea, sabemos que el DX es un cable que me va a servir para enchufar entradas y salidas de diálogos.
genero este DX. Salgo de acá. Vengo acá, entonces yo quiero conectar mi salida. Les voy a poner nombres a los tracks. Acá le voy a poner. Le puedo poner también DX. Pero ojo, no confundirse nunca lo que es el bus, el cable, con el track. ¿Se entiende? Entonces acá le puedo poner el nombre que sea, Juan, María, o sea, le puedo poner cualquier nombre que yo... pero le voy a poner DX, o sea, que es de diálogos 1. Le voy a poner 01. Entonces, este track de voces ya se llama diálogo 01. Este track de voces se va a llamar diálogo 02. ¿Ok? Y el color, se lo voy a dejar así. El color, si ustedes hacen track acá, tocan acá, por ejemplo, le vamos a poner este color. Y acá pasa lo mismo. Se le ponemos este color. Ya tienen... el color va a servir para detectar cuáles son los tracks de diálogos, cuáles son los tracks de ambientes, etc. La entrada acá no me interesa. Puede ser que no tenga entrada tampoco. Le vamos a sacar la entrada. Porque ya vienen grabados, los voy a exportar, como hice antes, del OMF, los voy a poner en este canal y me van a servir para poder ver, para seguir trabajando en adelante. No voy a grabar en el Pro Tools, eso ya lo grabé en el set. Entonces, la entrada no tiene entrada. Y la salida, que es este que está acá abajo, esta audio salida, voy a bus y le pongo lo que genere este cable que dice DX estéreo. ¿Y dónde voy a conectar este cable que se llama DX estéreo? Que lo saqué de un track que se llama DX01. Lo tengo que conectar a la entrada del auxiliar. Entonces voy acá al auxiliar 1 y le voy a poner, de nombre le voy a poner auxiliar DX. Le voy a poner de voces. Entonces la entrada del auxiliar 1 tiene que ser el bus DX estéreo. Y ahora se genera otro problema que tenemos que grabar en este de acá abajo. Le vamos a poner, qué sé yo, le podemos poner rec DX. Es donde yo voy a generar este stem. Rec DX. Y le voy a poner un color rojo para saber que este es un canal de grabación. Donde yo voy a grabar mi stem de grabación. Voy a ponerle stem acá, así no se confunden y ya van sabiendo el concepto de stem de grabación. Pero no tenemos otro cable, entonces tenemos que volver a ir acá, setup. Vamos a ir generándolos de a poco para que se entienda. Entradas y salidas, voy a ir a bus y voy a generar un nuevo pad también estéreo. Un nuevo pad estéreo. Perdón. Cliqueo acá y le pongo que este me sirve para grabar, para generar el stem. Le voy a poner rec DX. Ok, le voy a poner rec DX. Ok. Entonces es rec DX. La salida del auxiliar, ya conecté la salida y ¿a dónde lo tengo que conectar? A donde tengo que grabar el stem, tengo que grabar, que es esta. Entonces acá voy a conectar rec DX. Algo muy importante que bueno, lo vamos a ver en detalle, pero que es que para cuando uno pone un solo o mutea o pone un solo, generalmente el problema es con los solos. Para que traspase el auxiliar y el rec, etcétera, es tanto el auxiliar como el stem, que también va a ir a otro lado después, lo tenemos que desactivar. Desactivarle el solo es acá con comando, desactivo el solo, ven que se pone grisecito. Toco esto y estos dos solos quedan desactivados. Así cuando yo quiero escuchar solamente un track, puedo escucharlo tranquilamente, si no, no lo escucho. Bueno, sigo. Lo que sigue puede ser que sean efectos o Foley. Entonces lo que yo voy a hacer acá, voy a generar dos tracks de efectos estéreo también. Son dos tracks de efectos. Genero dos tracks de efectos. Les voy a poner, a este sí le voy a poner FX01 y a este le voy a poner FX01.
02 y les voy a poner otro color, qué sé yo, les voy a poner este naranja, listo. Tenemos 2 tracks de efectos. Voy a generar también el auxiliar estéreo. Voy a generar un auxiliar estéreo, lo voy a dejar de este mismo color verde. Y le voy a poner, como puse auxiliar de X, voy a poner auxiliar FX. Y después voy a generar el track de grabación de ese stem de efectos. Voy a generar un track de grabación, lo voy a hacer rojo. Y le voy a poner stem FX. Y voy a tener que hacer lo mismo que hice antes con estos cables. Entonces voy de vuelta a buses, a entradas y salidas, voy a los buses y acá generé un cable que se llama DX y acá otro cable que se llama Rec DX. Voy a generar acá un cable estéreo que se llame FX y voy a generar otro cable estéreo que se llame Rec FX. Y entonces le doy OK y cuando vengo acá voy a repetir el mismo procedimiento. Voy a generar acá FX, la salida. La entrada acá no me importa, no la voy a sacar. Voy a sacar la entrada de acá también. Pero la salida de FX se conecta con la entrada del auxiliar FX. Y la salida del auxiliar FX voy a ponerlo en Rec FX para poder grabarlo en el stem Rec FX. Otro grupo, otro stem, son los ambientes, por ejemplo. Entonces vamos acá, generamos de nuevo estéreo, le ponemos 2, generamos 2 tracks nuevos. Estos tracks se van a llamar como con la misma lógica anterior. Vamos a ponerle AX01, AX02 y le vamos a poner un color verde. Ahí está. De vuelta, no vamos a ponerle entradas, no es necesario. Vamos a generar el auxiliar correspondiente y el canal, el track de grabación correspondiente al stem de ambientes. Y a este le ponemos auxiliar AX. Y a este le ponemos stem AX. Bueno, y con la misma lógica vamos a crear estos cables con estos nombres, estos buses. Vamos a crear estos buses en IO, buses, y necesitamos de vuelta un pad estéreo que se llame AX. O sea, a ver, siempre digo lo mismo, coincide el nombre, pero no tiene nada que ver el concepto del nombre con el track. O sea, el nombre son los buses, son estos cables que yo les digo. Y los otros son los tracks propiamente. Entonces acá, estéreo, Rec AX. Listo, tenemos de vuelta Rec AX. Podemos seguir generando, lo estoy haciendo de a uno a la vez para que se vaya entendiendo. Entonces aquí en AX le voy a poner AX, lo mismo que acá, AX. La salida de este bus AX va a la entrada del auxiliar AX y la salida del auxiliar AX va a la entrada del bus Rec AX. Y puedo generar la cantidad de stem que queramos. Generalmente son 4 stem o 5. Se pueden generar más stem y substem. O sea, en realidad son stem. Y los stem, cuando uno los superpone, ya con el a nivel 0, tiene que darnos ya el rec final. O sea, este track final de la película, esta cantidad de canales finales, que es el mix final, es el mix total de la película. Los stems son cada uno de estos grupos. Entonces,
Yo puedo generar acá, generé uno para efectos, otro para ambientes, otro para voces, para diálogos. Vamos a generar uno para música. Bueno, lo mismo, es la misma forma. Vamos a generar primero los cables, así ya los tenemos. Generamos los buses, entonces generamos acá. Vamos a generar dos pads estéreo. Son dos cables que voy a usar. El primero le voy a poner MX y el segundo le voy a poner Rec MX. Ya tengo generados los buses. Vengo acá y voy a generar la cantidad de tracks que necesito. Primero voy a necesitar los dos estéreo. Vamos a generar los dos de música, los dos tracks de música estéreo. Acá vamos a poner dos. Vamos a generar nuestro track auxiliar. Esto lo podemos hacer, a ver, yo lo estoy haciendo para que se entienda en este orden, pero en realidad se generan todos los tracks necesarios y después la cantidad de auxiliares necesarios, después se reparte y se acomoda. Acá generamos una entrada auxiliar estéreo. Entrada auxiliar estéreo. Y acá y volvemos acá y generamos otro track estéreo. Entonces tenemos acá estos dos tracks estéreos que le vamos a poner MX con la misma lógica, 01. Le vamos a poner música MX 02. Le vamos a cambiar el nombre a estos dos. El color a estos dos. Les vamos a poner un color, no sé, a uno que no hayamos usado. Listo. Música, no importa eso. O sea, ustedes pueden tener su propio código y eso no hay problema con eso. Eso es algo interno para ustedes. Después en el flujo de trabajo quizás se pueden poner de acuerdo con los colores o con algo con la sala de mezcla, pero en realidad eso también lo van a manejar ustedes si son los directores de sonido que hicieron el armado y van a estar en la sala de mezcla. Bueno, tienen los colores de música, tienen acá el auxiliar. Acá me olvidé de hacer este stem, lo vamos a hacer rojo como hicimos todos los otros. Y este también lo vamos a hacer rojo y a este le vamos a poner auxiliar, acá, auxiliar MX. Y acá a este le vamos a poner stem MX. Listo. Y con la misma lógica ya generamos nuestros cables. Vamos a hacer este que no tenga entrada, este que no tenga entrada. Y vamos a hacer la salida va a ir a MX. La salida va a ir a MX, o sea, los dos van a ir a MX, se nos van a entrar en auxiliar MX acá en la entrada, pero acá, y la salida de auxiliar MX va a ir a Rec MX, al cable Rec MX, que va a estar conectado a la entrada del stem MX. Bien. Más o menos se va entendiendo. Puedo generar otro para Foley, por ejemplo, o para ADR, o puedo generar un track para ADR, para doblaje. ADR es el doblaje. Para ADR, un stem en ADR y ese stem incluirlo dentro, que entre y que se grabe dentro del stem de diálogos. Que habría que hacer eso. El Foley podría estar incluido con los efectos especiales, o sea, los ruidos de archivo, de puertas, de efectos, pueden estar con los ruidos humanos del Foley. Yo lo llamo ruidos humanos. Pero bueno, acá hay un tema, un punto. O sea, generamos una cantidad de bandas, estos serían nuestros tracks, estos son los auxiliares y esto es donde nosotros vamos a grabar los stems. Por ahora vamos a redondear este concepto y lo vamos a dejar acá y después vamos a trabajar dentro de este armado de Pro Tools para poder desarrollar el concepto de deconstrucción de las bandas. Pero nos falta un punto y es que todo esto va a ir a la mezcla final y con la misma lógica que hice con cada una de las voces, cada uno de los tracks, vamos a hacer la misma lógica para mezclar todos los stems. Entonces, ¿cómo sería? Y bueno, habría que generar un cable que de la salida de todos los stems vaya a la entrada de un auxiliar total y de la salida de ese auxiliar total vaya a un track de grabación total, rec total.
Entonces vamos a generar acá nuestros cables, nuestros buses, que le vamos a poner acá. Vamos a generar 2 estéreo. Generemos 2 estéreo. Ya hacemos así. A uno le ponemos auxiliar. Es el auxiliar general. Le vamos a poner auxiliar rec. El auxiliar que va a grabación. Y al otro directamente le vamos a poner rec. Listo. Entonces ahí ya generamos los 2 cables. Y lo que tenemos que generar acá son los dos tracks físicos. Uno es una entrada este virtual, que es auxiliar, y el otro es el físico, donde nosotros vamos a grabar este track final, que es el sonido de la película terminado. Entonces voy a ir acá, voy a generar un track auxiliar estéreo, le vamos a poner auxiliar rec, como dijimos que le íbamos a poner. Y vamos a generar un track estéreo que le vamos a poner, como dijimos que le íbamos a poner, rec. El otro, como es auxiliar, lo voy a dejar de ese color y al rec le voy a poner un rojo. Este es el rec más importante, es el rec final, la grabación terminada. Y como dijimos, vamos a ir arriba del todo y vamos a poner la salida del stem de X. Va a ir ahora al auxiliar rec. De vuelta, la salida del stem del FX también va a ir al auxiliar rec. La salida del stem AX también va a ir a la salida, a la entrada del auxiliar rec. La salida del stem MX va a ir también a la entrada del auxiliar rec. Y acá tenemos el auxiliar rec, entonces la entrada va a estar interconectado con estos cuatro salidas de grabaciones de stem a este cable que es el auxiliar rec. Esa es la entrada. Ahora, la salida del auxiliar rec tiene que ir a parar acá al rec. Entonces lo vamos a poner con este cable que tenemos acá solito, nuevo, la salida, y la entrada la vamos a poner, es el rec estéreo. Listo, ya está todo conectado. O sea que la única salida de monitoreo que tenemos física, que es este aparato que tengo acá, esta salida va a ser LTRT, que es esta, y que ven que acá no es un bus, es una salida, y es la única salida que tengo física. Entonces el único lugar por donde vamos a escuchar va a ser esta salida. Entonces, acuérdense algo que no hicimos, de anular los solos, tanto de los que van a grabar como de los auxiliares. Si no lo hacemos, después se nos va a complicar para monitorear un solo en un canal. O sea, si yo en un canal de un micrófono de una de las voces quisiera poner solo para escuchar solo eso, no voy a escuchar, porque me olvidé de desactivar estas voces. Ellas estaban desactivadas. Bueno, tenemos la sesión terminada. Si nosotros de acá podemos achicar, si apretamos All, apretamos acá todo, vamos a ver todo terminado, ahí todo muchos colores. Y vamos a hacer una cosa más. Voy a ir acá atrás, voy a ir y voy a importar. O sea, esto es nuestro concepto de nuestra plantilla, lo que nosotros tenemos que usar siempre al principio de cualquier trabajo, tener esta plantilla y poder armar las bandas con estos stem. Digamos, esto es una forma, esto es flujo de trabajo, esto es una forma, es un flujo interno. Antes eran, ya se los expliqué, digo, de que eran un montón de oficios distintos. Siguen siendo de todas maneras. Entonces, cuando uno necesita hacer un armado de diálogos, una edición de diálogos, estamos trabajando lo que son el stem del armado de diálogos. Cuando uno está grabando Foley y contrata a los artistas de Foley, está en una sesión con el stem de armado de Foley. Y después confluye todo en esta sesión que está todo armado de esta forma. Ustedes pueden armar otras sesiones de Pro Tools, y después importarlas. ¿Cómo se importan? Bueno, vamos a hacer eso.
y vamos a importar lo que a nosotros nos viene del Premiere, que es lo primero que hicimos antes. Entonces, así como importamos cualquier cosa, nosotros podemos importar session data. O sea, data de sesión que es de la otra sesión que nosotros abrimos, que nosotros ya tenemos. Entonces yo importo session data. ¿De dónde? Bueno, importo session data. Puedo importar de este de Pro Tools o directamente del OMF. Puedo importar los tracks de un OMF o de una sesión de Pro Tools. Ya que lo habíamos abierto, lo habíamos trabajado, vamos a importar todo de la sesión de Pro Tools que ya habíamos abierto desde el OMF. Entonces vamos a pedirle esto de la sesión, los datos de la sesión data. Entonces lo que va a hacer es lo mismo que hace cuando abrimos el OMF. O sea, va a agarrar todos los audios que necesite, que están en esos tracks de donde nosotros sacamos esa data de sesión, esos datos de sesión, y los va a poner. En este caso también nos da a elegir, estos son los tracks que tiene, este ya viene con un track de video. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a pedirle que genere un track nuevo, porque en realidad no nos va a coincidir nada con los tracks que acabamos de formar y hacer. Entonces vamos a generar todos tracks nuevos, aquí, todos tracks nuevos, y los importo. Directamente lo que va a hacer es, me va a decir, bueno, ¿dónde querés que ponga el archivo? En este caso me está pidiendo dónde pongo el archivo de video. Bueno, ponelo en su carpeta de video. Esto es todo lo que nosotros importamos. Y acá tenemos lo que se aleja. Entonces, supónganse que nosotros tenemos cuatro canales. Bueno, lo que vamos a hacer es, acá es todo voces, o sea, es la clase que estuve grabando yo, pero acá por ejemplo hay una cosa que no son las voces. Vamos a hacer una cosa, vamos a ampliar esto, vamos a ampliar todos los tracks. Ahí está, lo está importando, tarda, pero... Entonces, lo que vamos a hacer es, referencia a estos dos, que es la referencia y el video, lo voy a tirar arriba del todo. Por una cuestión de ordenarme nada más. Y después voy a... Siempre cuando ustedes transportan en el Pro Tools audios de un track a otro, tienen que apretar la tecla Control. No me acuerdo cómo es en Windows. Es alguna de las 3 teclas, prueben. Ustedes aprietan la tecla Control y lo que hacen es... en este caso yo voy a apretar Control. Voy a apretar Shift. Voy a seleccionar todo. Estos dos tracks, todos completos, me los voy a llevar a diálogos 1 y 2. Entonces, ¿qué hago? Aprieto la tecla Control y me lo llevo arriba. Ahí está, listo. Ya están en diálogos 1 y 2. Y estos dos, suponiendo que esto es de vuelta, aprieto la tecla Control y me lo voy a llevar al canal de efectos, que son estos dos. Son estéreo en este caso. Listo. Y entonces estos 4 canales que son de audio, que los importé transitoriamente, los elimino. Voy acá a track y deleteo. Listo. Chao. Me quedo con la sesión armada de esta forma. Si yo pongo play aquí, fíjense, el emisor y el receptor está se sonando. acercan, esa frecuencia va a aumentar. Está sonando. Vamos a poner play. Fíjense que está ubicada en un lugar, tanto de 1 como de 2 están modulando. Entra en el auxiliar, está modulando. Entonces si yo aprieto acá, está ahí. Yo voy a escuchar, si no la aprieto, voy a escuchar lo que ya está grabado en ese stem, que no hay nada grabado. Pero si yo aprieto la I, voy a estar escuchando lo que entra. O sea, escucho la entrada, acá el IN. Y acá lo mismo, voy a tener que apretar en cada uno de los stems las entradas. Voy a apretar las entradas solamente de efectos y de diálogos, que son los que estoy usando.
Como no estoy usando los otros, no me interesan. Y acá va a pasar lo mismo. En el rec voy a grabar. Y para grabar tendría que apretar eso y dejarlo para grabar. O sea, en el momento que yo quiera grabar, voy a estar grabando todo lo que está entrando ahí. En este caso todavía no voy a grabar. Simplemente quiero mostrarles qué es lo que modula. O sea, modula diálogos 1 y 2, que es lo que está sonando. Entra en auxiliar. Que produce entra en auxiliar. Vamos a bajar esto. Entra en auxiliar. Sale de auxiliar y entra en el stem y se quiere grabar en el stem. Acá ahora está sonando efectos. O sea, está sonando este track. Entra en el auxiliar de efectos, sale y entra en el stem de efectos. Entonces, acá está sonando estos de acá arriba, pero a la vez también está sonando el auxiliar rec y el rec. Entonces, aquí tengo la posibilidad de grabar. Si yo grabo acá y yo grabo acá. Si yo grabo acá, lo que estoy grabando, fíjense. Fíjense, acá está modulando y estoy grabando. Ese va a ser mi track final. Acá pasó recién, estos son los efectos y acá está mi voz. Si yo corto y escucho acá, bueno, eso es todo. Este sería el concepto de construcción de bandas a partir de este concepto de STEM. Yo sé que esto es muy técnico, pero es absolutamente necesario, digo, para tener en cuenta lo que es el flujo de trabajo y cómo vamos a terminar nuestras bandas y cuál va a ser nuestra mesa de trabajo, cuál va a ser nuestra estructura para poder trabajar. Lo vamos a desarrollar todo lo que podamos, pero está bueno que lo, más allá de que se hagan prácticas o trabajos chicos sin tantos sonidos quizás, pero está bueno que lo tengan en cuenta y que lo lleven a la práctica esto. Digo, en sus trabajos más allá de la escuela, más allá del IDAC. Y nos queda preparado todo para que nosotros podamos volcar nuestro sonido, nuestro diseño sonoro, y podamos trabajar ya sobre una mesa, sobre un concepto y una sesión de Pro Tools que además va a tener automatizaciones, va a tener millones de cosas que antes no existían, pero que nosotros en esto que yo les decía del flujo de trabajo vamos a poder después exportar nuestra sesión de Pro Tools para llevarla a la sala de regrabación. Lo que antes era esto que yo les contaba, esta sala que había 3, 4 tipos, qué sé yo, ahora va a haber 1 o 2 mixer quizá, o un solo mixer. Va a estar el director de sonido. O sea, lo que necesitamos ahora es la situación acústica de la sala de mezcla. Pero en realidad ya está como armada la sesión. Antes vos llevabas en tu disco rígido, pero más antes llevabas las bandas separadas, las tenías que grabar en magnético perforado, y si no, en un multipista, y si no, tenías un sistema que se llamaba DA88, o si no tenías ADAT, donde tenías varias bandas con timecode, con referencia de timecode, en este multipista. El trabajo del director de sonido es lo mismo en este flujo de trabajo, en este trabajo de director de sonido, es lo mismo que los yankees le dicen ingeniero de sonido. No son ingenieros de sonido, son directores de sonido. No estudiaron ingeniería, capaz que algunos sí, pero digamos, ser ingeniero de sonido para una película significa ser director de sonido. Es un poco el diseñador de sonido. Es el que va a dirigir y supervisar el sonido en general.
Pero ¿qué pasa? En donde están los roles totalmente separados y donde hay un flujo de trabajo de oficios y roles muy separados, tenés supervisores de armado de diálogos, tenés supervisores de Foley, tenés etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general es esto. Así que vamos a seguir viendo, nos vamos a ir metiendo en cada una de estas especialidades y vamos a ver qué peso tiene cada una de ellas y cómo se mezclan y cómo se arma y cómo se desarrolla y se construye nuestra banda de sonido. Bueno, hasta la próxima y seguimos. Gracias.